Saludo con mucho gusto, Manuel. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, querido Vicente, muy buenas noches. Aquí ya en Tabasco, siendo las 7:40 de la noche, saludándote desde la Parla de la Chontalpa, Comalcalco, con un fuerte abrazo a ti y a todo el miembro de Sin Censo. Muy bien, creo que ya llegó Sósimo Camacho, a quien también saludo con mucho gusto. Lo respetamos, lo admiramos, el trabajo incansable que realizan desde la revista Contralínea. Sósimo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Vicente? Qué gusto saludarte. Mucho gusto también estar, bueno, pues con los dos. Es un gusto estar con ustedes, siempre muy atentos a tus invitaciones. Por aquí andamos. Gracias. Creo que tenemos muy bajo el sonido con Sósimo Camacho, equipo. Les ofrezco una disculpa nuevamente a ustedes que nos están viendo y escuchando, a ver si podemos mejorar el volumen con Sósimo Camacho. Ustedes me dicen si le entramos, pero bueno, déjame entrar contigo, Manuel, antes de entrar a los temas que ya traíamos en la agenda. ¿Por qué no me das tu opinión acerca de esto que ocurre en torno al equipo cercano, al equipo policíaco cercano en tiempos de Calderón, que se desmorona? Iván Reyes Arzate se declara culpable de conspirar para el tráfico de cocaína y se empieza a cerrar el círculo y se empiezan a ahogar personajes como García Luna y en un descuido hasta el propio Felipe Calderón, Manuel. Pues la humanidad funciona a base de jerarcas, querido Vicente. Una familia, en un matriarcado o un patriarcado, en una empresa, el dueño de la empresa, el director de la empresa, los ejecutivos y en el caso del gobierno, el presidente, sus secretarios de Estado y sus subalternos. En el caso del esfuriato de Felipe Calderón, pues igual, de una forma hay un esquema piramidal en el que todos los caminos llevan a la punta, a la cúspide de la pirámide, que es Felipe Calderón Hinojosa. Y no es menor que se haya dado este contraste en el que este personaje, vinculado desde luego a nexos con grupos criminales, pero también entre los lazos gubernamentales de la fallida y simulada guerra contra el narcotráfico, no es menor que sea justamente ante el juez Brian Cogan, que no hay que dejar de repetir este nombre por todo el contexto que lleva girando el caso de Genaro García Luna y sobre todo el precedente que fue el mismo hombre que sentenció a Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más peligroso de la historia de este país y uno de los hombres más buscados en su momento del planeta. No es menor que el secretario de Seguridad Pública de aquellos entonces, Genaro García Luna, y básicamente el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, la mano derecha en temas de seguridad nacional, en temas de seguridad doméstica y todo lo que tenía que ver más que nada con los intereses del pueblo de México, sea uno que diga que se es inocente. Ahora los tentáculos de Genaro García Luna y de Felipe Calderón poco a poco van debilitando este esquema piramidal y van cayendo como fichas de dominó. Ya tenemos a Reyes Arzate en México, en el caso de Luis Cárdenas Palomino, en Estados Unidos, en Nueva York, a Genaro García Luna. Falta poco para que se empiece a dar cuenta Genaro García Luna que no tendrá tan solo una sola posibilidad de salir ganando de esta, no de una buena manera, aún diciéndose inocente, tratando de contrarrestar el efecto político, mediático y sobre todo el del juicio que le va a hacer a Genaro García Luna. Creo que es hora de que lo piense bien su equipo judicial, su equipo legal, porque definitivamente yo veo solamente un camino y ese es Felipe Calderón. Así es, Sósimo, sobre este caso, pues resulta que Iván Reyes Arzate era uno de los personajes que colaboraban de forma más cercana con la DEA, con los agentes de la DEA en México, y bueno, pues ahora resulta que dice que es culpable de haber conspirado para traficar cocaína, de acuerdo a lo que estoy leyendo en estos documentos, y bueno, pues empieza a rodar esta pelota, esta bola de nieve, que no sabemos si se va a llevar de corbata a Felipe Calderón, pero pues muchos creemos que es casi imposible que el expresidente de México no se haya dado cuenta que García Luna estaba metido en estos trotes, que Luis Cárdenas Palomino estaba metido en estos trotes, que Pequeño García estaba metido en estos queveres y que, como ya lo ha confesado, Reyes Arzate también lo estaba como comandante de la Policía Federal. Así es, realmente es una, bueno, pues es una noticia muy importante, precisamente por el nivel de puesto que ocupó este personaje, y estoy de acuerdo con Manuel
en el que, bueno, pues todos estos caminos llevan a Felipe Calderón. De suyo tener ya a García Luna, por ejemplo, ahora todavía más amarrado, más sólido el caso en contra de él con esa declaración de Arzate, bueno, pues es muy importante, pero esperemos que no se quede ahí, porque hay veces que también hay, bueno, pues lazos de complicidad de los dos lados de la frontera, y bueno, pues ojalá que sí se llegue hasta las últimas consecuencias, porque mira, Vicente, y creo que el auditorio también lo sabe, se estuvieron documentando desde que Felipe Calderón estaba en la presidencia de la República, se estuvo documentando una serie de evidencias de que nunca se combatió el narcotráfico, que la violencia que en efecto existía, la violencia entre cárteles y que también entraron las corporaciones policíacas, pues en realidad era una violencia más de tipo social, que desmovilizó precisamente la protesta, que desmovilizó las demandas políticas o buscó desmovilizar las demandas políticas, pero que, y todo con el manto del narcotráfico, de la inseguridad, pero en los hechos, de manera clara, las estadísticas lo muestran, durante el sexenio de Felipe Calderón, México se convirtió en el país, desde el punto de vista del narcotráfico, más poderoso del mundo, del mundo. Antes del sexenio de Felipe Calderón, México no tenía esa característica. Fue después y que, bueno, pues por lo cual nos dice, oye, pues vaya, ¿qué guerra contra el narcotráfico hiciste? Cuando en realidad lo único que hiciste fue posicionar al cártel de Sinaloa como el más poderoso del mundo y a otros tantos también mexicanos como dentro de los más poderosos del mundo. Y bueno, pues ahora estamos viendo estos resultados. Nunca se combatió el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón. Lo que hubo sí fue una violencia muy importante, generada de manera deliberada por Felipe Calderón para legitimar una elección que no ganó. Y ahora se están viendo las consecuencias. Ojalá le alcance, porque él, Felipe Calderón, es un personaje pues siniestro que se sostuvo en la presidencia de la República a costa de cientos de miles de vidas que generó su política de supuesto combate al narcotráfico, que hoy estamos viendo que solamente fue una farsa. Permítanme volver a poner este audio de Felipe Calderón allá en España, en la convención del PP, a donde fue a presumir precisamente su policía federal, que hoy se cae a pedazos por la confesión, por la declaratoria de culpabilidad de Iván Reyes Arzate. Y creo que con eso cerramos este segmento, Manuel Sósimo, porque estas declaraciones tendrán que hacer escupir veneno a Felipe Calderón. Es increíble, es inaceptable que Felipe Calderón presuma esto que huele a podrido. Vamos a escucharlo. Cambiar la estructura policíaca. Y lo que hicimos fue construir casi de cero una nueva policía, poniendo lo que no había, que son exámenes de control de confianza. ¿Y qué era eso? Que cada hombre o mujer que quería ser policía federal tenía que pasar por varios exámenes. Examen físico, desde luego, examen psicológico, examen toxicológico, examen socioeconómico y uno muy importante, el polígrafo, examen poligráfico, el detector de mentiras. Y así fuimos construyendo una policía confiable y eficaz como no había tenido México. En 3 años pasamos de 6,000 oficiales federales que eran básicamente vigilantes de carreteras a tener una base de 36,000 policías federales, de los cuales todos habían pasado examen de control de confianza y había 12,000 graduados universitarios que no estaban en una patrulla, estaban en su computadora armando bases de datos, sistematizando la inteligencia contra la criminalidad. Y la tercera base de la estrategia fue algo todavía más importante, que es construir tejido social. Tengo muchas anécdotas. A ver, mi querido Manuel Pedrero, construyó una policía eficaz y confiable. Hace unos días lo dijo Felipe Calderón. Bien he dicho una y otra vez que el tiempo nos pone a todo y a todos en el lugar en el que nos merecemos. No, bueno, incluso hay matrimonios que están a punto del divorcio y se vanaglorian de mucha unidad y de mucho respeto y de mucho amor. Es exactamente lo mismo que hace Calderón en España, y no es menor que lo haga en un país que se encuentra del otro lado del charco, al otro lado del continente, porque sabe muy bien que decirlo aquí en México, bueno, la gente simplemente no
podría soportar 10 segundos después de esa declaración sin soltarle una mentada de madre o una queja por una hija desaparecida, una madre asesinada, un padre secuestrado y muchas atrocidades más que se cometieron durante el sexenio de Felipe Calderón y la herencia que eso dejó. Es incluso interesante ver cómo ha evolucionado las reacciones de Felipe Calderón. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Genaro García Luna fue atrapado en diciembre de 2019, Felipe Calderón cometió un error brutal, y es que en su ignorancia tomó las redes sociales, tomó su celular, tomó Twitter y dijo no saber absolutamente nada de los lazos criminales de García Luna en su gobierno. Lo que hizo nacer la famosa frase de lo niego calderónicamente. Cuando atraparon a Luis Cárdenas Palomino, ya no hizo ninguna clase de ruido, no hizo ningún tuit, ya no hace ninguna declaración, y hoy tampoco vemos una declaración de Felipe Calderón por el tema de la declaración de culpabilidad de Reyes Arzate. Entonces, ¿qué es lo que yo deduzco de esto? Que Felipe Calderón aprendió la lección, porque el negar la existencia de un conocimiento sobre temas de complicidad, sobre tu secretario de seguridad con el crimen organizado, se puede utilizar como un excelente recurso en un juzgado. El señor dijo que no sabía y podemos documentar y podemos poner evidencias testimoniales, gráficas, audiovisuales, documentales, en manuscritos, en palabras, en testimonios, en todo lo que sea, para dictaminar y comprobar la culpabilidad del señor Calderón. Entonces, por eso vemos la reacción de Felipe Calderón sobre un silencio ruidoso. Hay silencios ruidosos y el de Felipe Calderón, pues es uno en el que ya nos tiene acostumbrados. No esperemos una reacción de Calderón. Después de lo de García Luna ya sabe que no debe de hablar de este tipo de cosas, pero sí hay que hacer ruido mediático. Está cayendo los esquemas y las estructuras de la seguridad de Calderón. Es un fracaso por donde le quieran ver. Entonces Calderón tiene dos opciones: o actuar como no sabía y pasar a la historia como un inepto, o que la justicia, ya sea de Estados Unidos o México, compruebe que sí sabía, que en efecto Calderón sí sabía, y le diga a la historia del mundo que Calderón era un presidente que tenía un narcoestado. Que tenía un narcogobierno. Oye, a ver, yo no sé si el presidente Andrés Manuel López Obrador fue informado de esta declaratoria de culpabilidad que se venía por parte de Iván Reyes Arzate, pero queda también una declaración desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recomendó a quienes van a gobernar un estado o municipio poner en buenas manos el mando de la seguridad pública para evitar lo que era común antes, que la delincuencia tome el control de la policía. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre les recomiendo respetuosamente a quienes van a gobernar que cuiden de ese cargo, que cuiden a la persona que va a ocupar ese cargo. Y también les recomiendo que consulten tanto a el almirante Ojeda, secretario de Marina, como al general Sandoval, para que se tengan personas honestas, íntegras, honestas, repito, incorruptibles, y que se evite lo que era muy común antes, que la delincuencia tenía el control de las policías en los estados y en los municipios. Hoy queda claro que no solamente en los estados y en los municipios, el comandante de la Policía Federal en tiempos de Calderón se declara culpable de conspirar para traficar cocaína. Sósimo, para cerrar este tema, también dice Manuel Pedrero que hay silencios muy ruidosos, como los de algunos medios de comunicación,
Y no me refiero a medios de comunicación independientes, sino a esos medios de comunicación que le han tirado la alfombra roja cuando los visita Felipe Calderón, esos que presumen haberse tomado unos tequilas con Felipe Calderón, esos que apapachan a Felipe Calderón, esos que a la hora de opinar, entendió el que entendió, no entienden cómo es que haya un caso contra Genaro García Luna, esos como, solo como ejemplo, como Ciro Gómez Leiva, que tratan muy de tú a Felipe Calderón. Dame tu opinión, tu reflexión, Sósimo. Bueno, pues es que precisamente este tipo de periodistas y de medios, pues eran parte también, digamos, eran un brazo mediático del gobierno en turno, en este caso de Felipe Calderón, en su momento de Peña Nieto, por ejemplo, pero bueno, estamos hablando en el caso de Felipe Calderón, y bueno, pues Felipe Calderón sabemos que construyó precisamente su gobierno agarrado en dos partes. Primero, la fuerza, los militares en las calles, la militarización total del país, ahí sí, reprimiendo, generando violencia de manera importante, y por otro lado, tratando de generar consensos a través de medios de comunicación. De todos los medios de comunicación, no, solamente de aquellos que sabía que le podían garantizar, generar una supuesta opinión pública a su favor, y bueno, pues todos estos periodistas ahora se tienen que estar tragando también sus palabras, porque durante el sexenio de Felipe Calderón, ellos se tragaron completito el asunto de que había una guerra contra el narcotráfico y que México estaba librando una batalla casi en nombre de la humanidad. Ahora ya salió Felipe Calderón y siguen guardando silencio, y guardan silencio porque pues son cómplices también. Así es. Oye, Manuel, hablemos de la miscelánea fiscal 2022 que ha tenido 2 días de intenso debate en la Cámara de Diputados. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó la víbora chillando al cuestionar a esos empresarios altruistas que pide el presidente mejor paguen impuestos, que ese es su verdadero papel en la sociedad, y que no vendan esa idea de falso altruismo desde grupos empresariales. Me parece muy interesante esta discusión en pleno debate, pues, de la miscelánea fiscal 2022. Así es, Vicente, y también un aspecto sumamente revelador, que cuando el presidente se refiere a este punto del altruismo, no lo dice por cualquier cosa. Empresarios se han caracterizado por yo me imagino, desarrollar este sentimiento de culpabilidad de, carajo, no pago impuestos, no doy las prestaciones ni los derechos laborales que mis empleados se merecen, vamos a donar al Teletón, al altruismo, y ahí veían siempre en las organizaciones civiles, asociaciones civiles y demás, tratando de ser personas que contribuían de forma mediática, no pública, mediática, para enaltecer su imagen empresa y tener la percepción de que eran filántropos. No hay mejor acto de altruismo, incluso yo me atrevería a decir, no hay mejor acto patriótico y de un buen papel de ciudadano que pagar nuestros impuestos. Es algo tan universal que muchas personas pueden decir, es que es un robo, es que estamos hablando de lo mismo. Bueno, podríamos discutir la teoría del Estado, podríamos hablar con Weber y todo lo que nosotros queremos sobre el tema de los impuestos, pero el Estado se tiene que sostener de alguna forma, y los impuestos siempre han sido la manera natural en la que el Estado encuentra ese sustento a través de su población y en la forma en la que el gobierno administra esos recursos para que se opere en todo el territorio de forma adecuada. Yo estoy de acuerdo. El problema es que hace unos años estos grandes empresarios magnates, que muchas entrevistas y revistas y televisoras, radiodifusoras, prensas escritas, periodistas, comunicadores sociales y demás, los catalogaban como los filántropos y los héroes de la humanidad. Tan sencillo sería buscar si se pagaban los impuestos o no. Es decir, Grupo Televisa, ¿no?, quien andaba promocionando Bécalos, por cierto, muy profundamente asociado a Claudia X González, al Teletón de Verdugo y demás, Landeros, habría que ver que... Oye, Manuel, ¿no será también, no cae esto en aquello del gol por la educación y no sé ándale, gol por la educación, metía gol en la América y otras 100 casas para Guerrero, pero caray, ¿no sería mejor que pagaran sus impuestos? Ahí veías al pobre Perro Bermúdez cada vez que metían al gol por México y la educación, GNP Seguros, no,
paguen sus impuestos, es el mejor acto de retribución para el Estado. Y eso, no vamos muy aunque lejos, no vamos muy Exacto. lejos, perdón, no vamos muy lejos. Salinas Pliego y su orquesta Esperanza Azteca, que según él era su aportación a la sociedad, y no, pues era un muy buen negocio. Y el juguetrón, como le llamen a todas estas deformaciones y aberraciones supuestamente filantrópicas, nada que ver. Simplemente paguen sus impuestos y ojo que también quieren vender falsas narrativas. Es que el Estado tiene que rescatar a las empresas porque las empresas generan empleos. Señores, si uno checa lo que decía el Consejo Coordinador Empresarial en 2020 sobre el tema de la pandemia, donde le pedían a Estado papá, por favor ayúdanos a solventar nuestras deudas para que podamos sobrevivir, y hoy todas esas que decían que iban a quebrar siguen operando. ¿Cuál es el punto? Les gusta salvarse con dinero ajeno, pero no con dinero suyo. Así de sencillo. Sósimo Camacho, también caerá ahí un Claudio X González y sus organizaciones, sus fundaciones, no sé, se me viene a la mente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no sé, solamente pregunto si ahí va este diálogo también. No, mira, seguramente el asunto es de que en este país todas las grandes empresas, como se ha estado ya demostrando con la información que incluso desde la Presidencia de la República han estado difundiendo, pues prácticamente no pagaban impuestos. Los más ricos de este país, las grandes empresas, no estaban pagando impuestos. Entonces, si no estaban pagando impuestos, generalmente lo decían que era porque hacían labores altruistas, labores filantrópicas, y tenemos que recordar, yo entiendo hacia dónde va este asunto de la miscelánea fiscal, porque no es lo mismo filantropía que justicia social, ni tampoco altruismo. El altruismo y la filantropía quedan al arbitrio de cada quien, es un asunto de voluntad, si es que yo quiero aportar, si quiero, y si no quiero, pues no lo aporto. Esto va por ese asunto, pero la justicia social es otra cosa, y la justicia social tiene que ver con que haya una base de contribuyentes importantes que sostengan a toda el gasto público, el gasto social, la producción, etcétera. Y es que tendríamos que señalar algo, México es de los países, no solamente hasta el último de la OCDE, sino también de América Latina, que menos base contributiva tienen. En México muchos no pagan impuestos y sabemos, quienes no pagan impuestos son los grandes empresarios y necesitamos, incluso para una nueva transformación del país, tener una base sólida, importante, y hacia allá va encaminada esta miscelánea, que yo creo que incluso se está quedando corta. Nos hace falta una reforma realmente fiscal en el país para que paguen más los que más tienen, de manera justa, y sea entonces un asunto redistributivo. Creo que hacia allá va, y de hecho falta todavía profundizar mucho más ahí. Así es, me quedo contigo, Sósimo, para que me cuentes de esto que están publicando precisamente en la revista Contralínea, y tú firmas la nota. Las normales rurales listas para el diálogo o la movilización nacional. Y cómo para la transformación del país, también las normales rurales deben de ocupar un espacio importante. Bueno, esa es mi opinión. Sósimo, ¿qué es lo que publican? Bueno, pues mira, es una investigación amplia, son varias entregas que ya empezamos a publicar de manera diaria ahorita en el portal, y también la edición impresa, bueno, pues viene dedicada prácticamente casi en su totalidad a este tema. Es una investigación que además Contralínea no hace de un tiempo para acá, tenemos años investigando a las normales rurales. De hecho, déjame decirte, somos el único medio que ha podido entrar a todas las escuelas normales rurales que existen, que sobreviven en el país. Y bueno, pues mira, es un modelo impresionante, es un modelo interesantísimo, el de las escuelas normales rurales, y estas escuelas que forman a los maestros que van a las comunidades más apartadas de este país, bueno, pues se encuentran amenazadas de manera lógica durante tanto tiempo, sobre todo en la época del neoliberalismo, porque, bueno, pues tienen un modelo muy distinto al que se ha tratado de imponer. El modelo que se trató de imponer, sobre todo en el periodo neoliberal, fue de que si quieres estudiar, paga por ello. La educación no es un derecho, sino es un servicio, y si lo quieres, paga por ello. Y bueno, el modelo de las normales rurales es totalmente lo contrario. Es importante que los estudiantes tengan acceso a dormitorios, a comedor y a una serie, digamos, de becas. Antes de que llegara incluso López Obrador a implantar estas becas para todos, ya las tenían los maestros rurales. ¿Dentro de la base? ¿Dentro de qué base? De que, a ver, son estudiantes que vienen de las comunidades más pobres del país.
pero un estudiante pobre no puede soportar sus estudios, aunque esté en una escuela pública, porque necesita pagar pasajes, porque necesita pagar alojamiento, porque necesita pagar comida mientras está estudiando, y este modelo de las normales rurales lo solventa. El gran problema que tienen las normales es de que, bueno, pues muchas veces el modelo todavía no se acaba de entender, incluso por las actuales autoridades, y bueno, pues tienen un problema importante porque los recursos llegan tarde o no llegan, y sobre todo, ¿con quién es el gran problema? Con los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales son aquellos que deciden si les dan o no recursos, aunque la federación los haya mandado, a veces los mandan ya con mucho tiempo de retraso. Es decir, son escuelas que además tienen autogobierno, tienen 5 ejes de formación integral. Es el único proyecto que generó la Revolución Mexicana de educación magisterial, y bueno, pues hoy sobrevivieron al 68, sobrevivieron al neoliberalismo, y hoy están, digamos, sobreviviendo, y creo que había un clima importante, apto para ellas después de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, pero hay bastantes escollos que están terminando por entorpecer este resurgimiento que se pensó de las normales, y por el contrario, sufren de falta de recursos y están precisamente languideciendo aún. Como ex normalista del Centro Regional de Educación Normal Rafael Ramírez Castañeda en Navojoa, Sonora, le mando un saludo muy afectuoso a mis excompañeros de El Quinto, la normal rural del Quinto en Sonora, y obviamente a todos los normalistas rurales de las diferentes escuelas. Y nada más para cerrar, mi querido Manuel Pedrero, no sé si quieres opinar de esto, de las normales rurales, o te propongo un tema, lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se oponen a la reforma eléctrica, todos los que se oponen a la reforma eléctrica por los billullos. Y leyó de hecho un tuit del historiador Lorenzo Meyer que aborda cómo a cambio de contratos las empresas eléctricas españolas contrataban como empleados a funcionarios públicos en el mundo, y entre ellos a Felipe Calderón. Y no solamente eso, mi querido Manuel Pedrero, ya hay un llamado de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, a defender la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, y pone como ejemplo al pueblo francés. Pues tú dices, ¿a cuál entras? Al segundo, vámonos con el segundo. Y fíjate que en este periodo ya de la reforma eléctrica, pues cada vez van subiendo la temperatura, va calentándose la atmósfera en este tema de la reforma eléctrica. Y el presidente, cuando habla de eso, bueno, ¿habrá algún opositor que de plano diga, está mintiendo? Por supuesto que no, es decir, eso es algo comprobable. Hacen un servicio durante la administración pública, expresidentes, presidentes, gobernadores, senadores, diputados. Lo vimos en una alianza que no habíamos visto institucionalizarse hasta 2021, pero que nos daban los primeros demos y trailers en 2013 con el Pacto por México, con el PRI-PAN-PRD. Bueno, todos estos partidos políticos, que la función de un partido político es reunir una ideología y sobre todo la defensa de la nación a través de políticas públicas y un sistema de partidocracia mexicana. Pero en este caso fueron los 3 principales fuerzas políticas de esos entonces que actuaron en contra de los intereses de la nación. El presidente no miente en ese sentido. Felipe Calderón, si no me equivoco, en el año 2015 formó parte del Consejo de Iberdrola. Es decir, los que rindieron tributo y honorarios y le dieron todo el bálsamo, la gran almohada, la almohadilla, la comodidad y de los negocios al amparo del poder y de los contratos exclusivos y de cualquier limpieza en cualquier proceso burocrático que se tenía que hacer, son premiados. Uno de estos premiados es justamente Felipe Calderón Hinojosa, que yo ni siquiera lo tendría en este concepto de consejero, no. Tratarse de un empleado del mes vitalicio para Iberdrola. Pues eso es lo que funciona, y podemos agregar a la lista, como tú ya lo mencionabas en este reportaje que se saca, a líderes mundiales que en dado momento funcionaron como eje central para que estas empresas privadas vinieran al país y se hicieran millonarios. Claro está que tenían que sacarse de ese botín un pequeño moche, y así es como funcionó la política mexicana durante mucho tiempo. ¿Cómo se aprobó la reforma energética? Bueno, el PAN, que de por sí
que estaba de acuerdo por ideología, porque se trataba del libre mercado, las privatizaciones y poner a los particulares por encima del bienestar general, el PAN ya estaba de acuerdo con ello, pero incluso todavía se atrevió a cobrar por la voluntad que ya tenía lista, y vemos personajes como Ricardo Anaya Cortés ahora totalmente enardecidos, ¿no? Justamente por una reforma que contraviene a lo que ellos construyeron en 2013, mientras que la reforma energética de Peña, que formuló junto al PRI, PAN, PRD, era antinacionalista y entreguista, la de Andrés Manuel López Obrador es patriota, nacionalista y sobre todo con una visión para las próximas generaciones, salvaguardando y poniendo en carácter de primordialidad temas como el litio, que no solamente considero que es un recurso estratégico, sino el futuro, el oro blanco, y también hay que cuidarlo incluso de los que se dicen 4T. Tú que eres de Sonora, sabes muy bien a qué clase de personajes nos estamos refiriendo. Importantísimo que eso se salvaguarde para el bienestar de la nación. El presidente simplemente está a la altura de personajes como Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos en el sentido de la protección de los intereses nacionales, y ni siquiera a la misma intensidad, porque lo de don Lázaro fue una expropiación, lo de Adolfo López Mateos fue una nacionalización, y lo del presidente es una regularización. Ojalá lloraran bonito y se tratara de una expropiación o de una nacionalización, pero el presidente incluso es moderado y es benevolente, así que ni modo, 7 de cada 10 mexicanos, según Pulse MX, aprueban la reforma eléctrica del presidente, y con esas nos vamos, tan tan. Bueno, pues mi querido Manuel Pedrero, como siempre, es un placer escucharte, verte, y ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que apoye las trincheras independientes? Pues nos pueden ver todos los sábados, querido Vicente, aquí en Sin Censura, conduciendo las cosas como son a mediodía. Los invitamos a que no se pierdan el programa y, por supuesto, invitar a cada miembro de la familia Sin Censura que nos ve y que nos escucha a que se suscriba al canal de YouTube Manuel Pedrero. Ahí es la invitación, y por supuesto en Twitter como @yosoypedrero, en Facebook igual Manuel Pedrero, e Instagram como @manuelespedrero. Vicente, colega, compañero, muchísimas gracias por el espacio y aquí estamos a las órdenes. Gracias, Manuel. Sósimo Camacho, yo sé que últimamente han estado bajo ataque por las investigaciones que están publicando, pero no están solos. ¿En dónde los apoyamos? ¿En dónde los vemos? ¿En dónde estas más de 10,000 personas en estos momentos conectadas en las trincheras de Sin Censura pueden buscar información importante, relevante y que venga precisamente de la investigación periodística? Gracias, Vicente. Pues muchas gracias. Por supuesto, la página es www.contralinea.com.mx. También pueden buscar las cuentas de la revista, así Contralínea en Facebook y @Contralínea en Twitter. Y estamos con todo gusto siempre también platicando mucho contigo en estos espacios que nos abres, y te agradecemos mucho. @Sósimo_contra en Twitter para que siga al maestro Sósimo Camacho, a quien le mando un abrazo. Te mando un abrazo, Sósimo. Te mando un abrazo, Manuel. Muchas gracias. Saludos a todos en la redacción de la revista Contralínea, y sobre todo saludos al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea.